Hacer lo correcto no siempre trae felicidad, a veces solo te permite ver aquello que los demás prefieren ignorar, y ese camino muchas veces hay que recorrerlo en soledad. Esa es la historia de la bruja malvada del oeste y del mundo de Oz. En Wicked descubrimos cómo un sistema puede perjudicar a una parte de la población para beneficiar a unos pocos, y cómo incluso los inocentes terminan pagando el precio para mantener una aparente unión entre los habitantes del mundo de Oz. Este conflicto lo vivimos a través de la historia de dos amigas que, poco a poco, comienzan a separarse. Sin darse cuenta, ambas terminan convertidas en piezas dentro del juego del mago de Oz, víctimas de una sociedad que impone ideales y reglas que todos siguen, no necesariamente porque sean justas, sino porque resulta más cómodo pertenecer. Soy nueva en esto, así que si disfrutas adentrarte en historias como esta, te invito a apoyar el canal, deja un me gusta y suscríbete para seguir explorando relatos y resúmenes de tus historias favoritas, y si hay alguna película que te gustaría que analice, déjala en los comentarios. Me encantará leer tus sugerencias. Aunque debo advertirte algo, no todas las historias deberían contarse, pero ya que estás aquí, quizás seas tú quien me inspire la próxima. Una lluvia de cenizas flota en el aire. El resplandor de un incendio reciente tiñe el cielo, mientras el suelo, aún humeante, guarda las huellas de los soldados que se retiran. Entre los restos algo destaca, un sombrero ennegrecido, inconfundible, el sombrero de Elphaba. La imagen se desvanece y nos transporta a Moshkiland, donde la noticia corre como pólvora. La bruja malvada del oeste ha muerto. El pueblo celebra, canta y se abraza mientras resuena la festiva. Nadie le llora a los malvados, pero bajo esa alegría colectiva se esconde algo más inquietante. La canción no solo celebra una victoria, también dicta un veredicto. Cuando alguien es considerado malvado, la sociedad decide que su historia ya no merece ser escuchada. Y entonces una voz infantil rompe la euforia con una pregunta tan inocente como incómoda. ¿Es cierto que fueron amigas? El silencio dura apenas un instante, hasta que Glinda responde con una verdad que cambia el tono de la celebración. Sí, lo fuimos. Con esa simple confesión, el júbilo se vuelve incómodo, porque si alguna vez hubo amistad, entonces tal vez la historia de la supuesta villana no sea tan simple. Así comienza Wicked, planteando desde su primer momento una idea inquietante. La historia casi siempre la cuentan los vencedores y rara vez incluye a quienes fueron silenciados. La historia nos transporta a la Universidad Shees, un lugar donde convergen privilegio, apariencia y ambición. Un espacio donde la popularidad pesa tanto como el talento y donde muchos estudiantes parecen más preocupados por cómo se ven que por quiénes son realmente. Es aquí donde conocemos a Galinda, más adelante conocida como Glinda, una joven acostumbrada a vivir rodeada de atención. Los lujos, los aplausos y su propia imagen en el espejo parecen ser el centro de su universo. En su mundo todo brilla, todo es ligero, todo parece estar bajo control, hasta que llega Elphaba. La llegada del gobernador con sus hijas altera por completo la dinámica del campus. Por un lado está Nessa Rose, frágil pero decidida a encontrar su propio lugar. Y por el otro, Elphaba, de piel verde, mirada intensa y una presencia imposible de ignorar. Desde el primer momento, el choque entre Galinda y Elphaba parece inevitable. La ligereza de una se enfrenta a la intensidad de la otra, lo superficial contra lo profundo, lo aceptado contra lo diferente. Pero la situación cambia cuando ocurre algo inesperado. En un momento de tensión y tratando de proteger a su hermana, Elphaba libera un poder mágico extraordinario, un estallido emocional que deja a todos sorprendidos y que revela algo que nadie había visto antes. Entre todos los presentes, alguien lo nota de inmediato: Madame Morrible, la directora de Shees, percibe en Elphaba algo que nadie más parece ver: potencial. Un talento que podría llevar mucho más lejos, quizá incluso a estudiar con el misterioso mago de Oz. Por primera vez, una posibilidad se abre frente a Elphaba, la oportunidad de ser aceptada. Pero antes de eso ocurre algo casi irónico. En su intento por impresionar a Madame Morrible y se acerca al estudio de la magia, Galinda se ofrece voluntariamente para compartir habitación con Elphaba, no por generosidad, sino porque cree que así podrá ganar el favor de la directora. Sin darse cuenta, ese gesto
gesto aparentemente superficial marcará el inicio de una relación que cambiará la vida de ambas. En el número musical El mago y yo, Elphaba deja salir por primera vez sus verdaderos deseos. Canta sobre la esperanza de que algún día el mago vea en ella algo más que su diferencia, que comprenda su valor, que la reconozca, que por fin alguien la vea. Pero hay algo agridulce en esa melodía, porque aunque suena como un sueño lleno de esperanza, el espectador puede percibir algo más profundo. No es una canción de triunfo, sino de ingenuidad, un recordatorio de que en Oz, los sueños de quienes son distintos no siempre tienen un final feliz. Así comienza realmente la travesía de Elphaba, no impulsada por el deseo de poder, sino por algo mucho más humano, la necesidad de pertenecer. Mientras tanto, la convivencia entre Elphaba y Galinda, dos jóvenes tan distintas como el día y la noche, empieza a transformarse lentamente. Al principio Galinda parece ser un poco más como un obstáculo, vanidosa, altiva, aparentemente incapaz de comprender las luchas reales que marcan la vida de Elphaba, pero con el paso del tiempo, la historia revela algo más complejo, porque ambas cargan con sus propias inseguridades. Galinda, detrás de su fachada perfecta, vive bajo la presión constante de encajar en una sociedad que premia la apariencia y el estatus. Ser querida no es solo un deseo, es casi una obligación. Elphaba, en cambio, carga con algo mucho más visible. Su piel verde no es solo un rasgo físico, se ha convertido en un símbolo de cómo el mundo la percibe, diferente, incómoda, indeseada. En este contexto aparece el número ¿Qué es lo que siento?, que en apariencia funciona como un momento cómico entre ambas, pero dejando el humor de lado, se esconde algo más interesante. La canción exagera el rechazo que sienten la una por la otra, casi como si ambas estuvieran interpretando un papel, como si la rivalidad fuera también una máscara social. El mundo de Oz pronto deja claro que la amistad entre Elphaba y Glinda no existe en un vacío. A través del profesor Dillamon se introduce la discriminación contra los animales, mostrando una injusticia estructural que Elphaba no puede ignorar, mientras Galinda prefiere no incomodarse. Esta diferencia, pertenecer contra cambiar el sistema, marca una grieta entre ambas. La situación se intensifica cuando Dillamon es silenciado y Elphaba, movida por empatía, comienza a involucrarse más, lo que culmina en la inquietante canción Algo está mal, donde se revela que la armonía en Oz es solo una fachada. En paralelo, Elphaba enfrenta sus propias inseguridades personales, especialmente en su dificultad para aceptar el afecto, mientras intenta procesar todo lo que ha descubierto. La llegada de Fiero cambia la dinámica en Cheese. Su filosofía despreocupada se expresa en Bailando por la vida, empujando a todos hacia una visión más superficial de la vida. Esto desemboca en el baile de los estrellas, donde Galinda manipula situaciones para acercarse a él, pero termina provocando uno de los momentos más importantes. Elphaba, ridiculizada al llegar, decide bailar sola. Es entonces cuando Galinda, en un acto genuino, se une a ella, transformando la burla en aceptación y consolidando su vínculo. Con el tiempo su relación evoluciona hacia una amistad real, lo que permite a Elphaba abrirse sobre su dolor y su doloroso pasado familiar. Galinda responde ofreciéndole apoyo a su manera, ayudándola a encajar. Esto da lugar a Popular, una escena aparentemente ligera pero cargada de significado, donde se plantea la idea de ser aceptada implica cambiar quién eres. Sin embargo, este concepto se confronta cuando Fiero conecta con Elphaba desde la autenticidad. A diferencia del resto, él no se interesa por su transformación externa, sino por su esencia, haciéndole ver que no necesita cambiar para ser digna de ser vista y aceptada. Este momento redefine la forma en que Elphaba comienza a percibirse a sí misma. La rutina en la Universidad de Cheese se rompe abruptamente cuando el profesor Dr. Dillamon es retirado del aula. La escena es breve, pero profundamente simbólica. Uno de los últimos animales que aún podía enseñar es silenciado frente a sus propios estudiantes. Las autoridades lo sacan como si fuera una amenaza, no un académico, como si pensar y hablar libremente ya fuera un acto de rebeldía. Su ausencia deja una herida abierta en la clase, pero no todos reaccionan igual. En su lugar llega un nuevo profesor, humano y elegante, que expone con calma la nueva política. Los animales ya no podrán enseñar y pronto ni siquiera hablar. El tono es cordial, casi burocrático, pero el mensaje es claro. El orden ha cambiado y el mundo de Oz ya no tiene espacio para quienes no encajan. Elphaba, incapaz de guardar silencio, lo cuestiona directamente. La sala se congela. Nadie quiere mirar.
Nadie quiere intervenir. Sus compañeros bajan la vista, atrapados entre el miedo y la indiferencia. Pero Elphaba insiste. No busca atención, busca justicia. El silencio de los demás termina siendo más ensordecedor que cualquier discurso. En un impulso desesperado, lanza un hechizo que duerme a toda la clase, excepto a Fiero. En ese instante, ya no hay máscaras. Ambos abandonan la universidad y escapan con el león encerrado en una jaula, destinado a un experimento cruel. Elphaba, indignada, decide liberarlo. Fiero no discute ni la cuestiona, simplemente la ayuda. Juntos rompen la jaula y liberan el animal. En un gesto pequeño, casi insignificante en comparación con el sistema que los rodea, pero profundamente simbólico, porque en ese acto nace algo entre ellos. No se dice en voz alta, pero está presente en la forma en que se miran, en el silencio que comparten, en las manos de Elphaba temblando después de abrir la jaula. No es solo adrenalina, es conexión. Fiero la ve no como un problema, no como alguien extraño, sino como alguien valiente. Y para alguien que ha vivido toda su vida siendo observada con miedo o rechazada, eso lo cambia todo. Poco después, un mensaje inesperado llega para Elphaba, una invitación personal del Mago de Oz. El mago quiere conocerlo. La invitación no ocurre en cualquier lugar, sino en la majestuosa ciudad de Esmeralda. Para Elphaba la promesa es irresistible. Tal vez por fin alguien importante reconozca su talento. Tal vez por primera vez pueda ser aceptada sin condiciones. Mientras se prepara para partir, ocurre algo más silencioso, pero igual de importante. Galinda observa a Elphaba y a Fiero con nuevos ojos. Percibe la conexión entre ellos, una cercanía que no había notado antes. No dice nada, pero algo dentro de ella cambia. Comprende que el mundo que creía controlar empieza a moverse en direcciones que no puede manejar. En medio de ese momento de transición, Galinda toma una decisión simbólica. Deja atrás su nombre y adopta el nombre que le solía dar el profesor Dillamon, Galinda. En medio de este momento de transición, Galinda toma una decisión simbólica. Deja atrás su nombre y adopta el de Glinda, en honor al profesor Dillamon. El gesto es pequeño, pero significativo. Representa su intento de crecer, de dejar atrás la superficialidad que alguna vez definió su vida. El salón estalla en aplauso. Todos celebran el gesto, excepto dos personas. Elphaba y Fiero permanecen en silencio, demasiado conscientes de lo que está ocurriendo entre ellos como para participar del entusiasmo colectivo. Y aún así, algo hermoso ocurre. Glinda se acerca a Elphaba y le entrega una carta. No es un reproche ni una acusación, es un gesto sincero, una despedida llena de afecto. Elphaba, conmovida por la honestidad del momento, responde con algo inesperado. Le ofrece acompañarla a la ciudad Esmeralda. Y así, las dos amigas, tan distintas entre sí, emprenden juntas un nuevo capítulo. Una busca reconocimiento, la otra quizá redención, pero ambas están a punto de descubrir que el mundo que las espera no es tan brillante como parece, y que el precio de ser una misma puede ser mucho más alto de lo que imaginaron. Después de tanto anhelarlo, Elphaba finalmente llega a Ciudad Esmeralda. Durante años, imaginó ese momento como la respuesta a todas sus luchas, y cuando por fin ve la ciudad frente a ella, parece sacada de un sueño. Luces verdes iluminando cada rincón, arquitectura imposible elevándose hacia el cielo, y una nueva energía vibrante que llena el aire. Para alguien que siempre fue observada con miedo o rechazo, la ciudad parece una promesa, acompañada por Glinda. Atraviesa los largos pasillos del Palacio de Oz hasta que finalmente las enormes puertas se abren. Y ahí está él, el Mago de Oz. No es lo que Elphaba esperaba. No es una figura imponente ni una presencia casi divina. Es simplemente un hombre carismático, amable, incluso un poco torpe, que la recibe con entusiasmo y curiosidad. La escucha, la halaga, la hace sentir que, por primera vez, alguien realmente ve su talento. Elphaba quiere creerlo, quiere pensar que su diferencia, aquello que siempre la convirtió en un objeto de rechazo, finalmente será valorada. Pero pronto algo comienza a sentirse extraño. El mago, junto con la directora, muestra un antiguo libro de hechizos, el Grimorio, escrito en un idioma que solo unos pocos pueden descifrar. Según él, contiene magia capaz de ayudar al reino de Oz, y cree que Elphaba es una de las pocas personas capaces de leerlo. Para Glinda, la oportunidad es emocionante, parece el inicio de algo grandioso, pero para Elphaba hay algo inquietante en la situación. Cuando intenta ejecutar uno de los hechizos del libro, todo se vuelve claro. El conjuro transforma a un grupo de monos en criaturas aladas, no como un acto de liberación, sino como parte de un experimento. En ese momento comprende la verdad. Esto no es progreso.
es control. La ilusión se derrumba por completo cuando Elphaba descubre que el mago no posee magia alguna. Nunca la tuvo. Su poder no proviene de habilidades extraordinarias, sino de algo mucho más simple: carisma, manipulación y miedo. El verdadero poder está en personas como ella, y precisamente por eso le invitó. El mago no busca justicia ni igualdad. Lo que necesita es mantener su imagen, su autoridad, su narrativa. Para hacerlo, está dispuesto a manipular a todo un reino, silenciar a los animales, controlar la información e incluso usar a Elphaba como instrumento. La traición no es solo personal, es existencial. Elphaba comprende que no fue invitada por quien es, sino por lo que puede ofrecer al sistema. La joven que llegó a la ciudad Esmeralda llena de esperanza, ahora se enfrenta al rostro más crudo del poder: la decepción. Es devastadora. No porque creyera ciegamente en el mago, sino porque deseaba que alguien con poder estuviera realmente de su lado. Lo que duele no es solo la mentira, sino descubrir que la mentira resulta más cómoda para el mundo que la verdad. En medio de ese caos emocional surge un nuevo conflicto dentro de ella. Su magia, aquello que siempre la hizo diferente, también puede causar daño. El hechizo que creó a los monos alados se convierte en un recordatorio doloroso de que el poder, incluso cuando nace de buenas intenciones, puede ser corrompido. Elphaba queda atrapada entre dos fuerzas: por un lado, la necesidad de actuar; por el otro, el miedo de convertirse en aquello que más detesta. ¿Qué hacer cuando incluso tu virtud puede ser utilizada para el mal? Se enfrenta con el mago. No es solo político, es profundamente moral. Lo que está en juego no es solo el destino de Oz, sino su propia identidad. Y es ahí donde toma su decisión más importante: no obedecer, no someterse, no convertirse en una pieza más del sistema. Si su libertad significa ser llamada monstruo, amenaza o bruja, entonces lo aceptará. Y entonces canta desafiando la gravedad. La canción no es solo un acto de rebeldía, es una declaración de identidad, un grito de independencia que marca el momento en que Elphaba deja de buscar aprobación. Cuando se eleva en el aire, no solo está desafiando la gravedad, está rompiendo con todo aquello que alguna vez intentó definirla. Por primera vez en su vida, Elphaba deja de intentar encajar en el mundo y decide finalmente elegirse a sí misma. Al final, Wicked no trata sobre una bruja malvada, trata sobre cómo el mundo decide quién merece ese nombre. Porque a veces, la persona que se atreve a desafiar el poder no se convierte en villana por lo que hizo, sino por lo que el mundo necesitaba que fuera. ¿Es Elphaba realmente una villana? ¿O simplemente alguien que se negó a aceptar el mundo tal como estaba? Porque si lo pensamos bien, Elphaba no quería poder, no quería dominar Oz, solo quería que el mundo fuera un poco más justo. Pero cuando alguien desafía las reglas de un sistema, ese sistema rara vez responde con comprensión, responde con miedo, con propaganda, con historias que convierten a los rebeldes en monstruos. Y entonces la pregunta cambia: ¿Elphaba se convirtió en una bruja malvada o el mundo necesitaba que alguien ocupara ese papel? Quizá por eso la historia de Wicked resulta tan poderosa, porque no solo habla de magia, ni de brujas, ni siquiera de Oz, habla de algo mucho más cercano, habla de cómo juzgamos a quienes se atreven a ser diferentes. Habla de cómo la historia pueden distorsionar la verdad y de cómo a veces las personas más incomprendidas son también las más valientes. Así que ahora te pregunto a ti: cuando escuchas la historia de la bruja malvada del oeste, ¿ves a una villana? ¿O ves a alguien que decidió volar, aunque todo el mundo estuviera empeñado en verla caer? Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje por Oz. Y dime en los comentarios, ¿crees que Elphaba fue realmente la villana de la historia? ¿O solo la primera persona que se atrevió a desafiar? Nos vemos en el siguiente análisis. Bye bye.